Muy buenas noches con todos. Continuando con el tema número 10, vamos a hablar sobre el colonialismo y sus consecuencias globales. Entonces vamos a ver cómo los efectos, sobre todo la conquista, han afectado al mundo. Entonces el colonialismo fue un proceso mediante el cual las potencias europeas dominaron territorios en América, en África y en Asia. Recordemos que los principales imperios, por decirles así, las potencias eran España, Portugal e Inglaterra, que eran las que más colonias tenían alrededor del mundo. Entonces este sistema transformó la economía mundial, dejó huellas profundas en cada cultura donde fueron colonizados, la política igual cambió en los pueblos colonizados. Fue un cambio brusco para las personas que vivían, pues entonces los indígenas, en caso de acá de América, en África, pues la cultura africana y en las Indias. Entonces esto surgió al igual que el renacentismo allá en el siglo XV con los viajes de exploración. Recordemos que España y Portugal fueron los primeros en conquistar y establecer colonias acá en América. Y de ahí vino Inglaterra, Francia, Holanda, que por ahí todavía siguen teniendo algunas colonias, por ejemplo la Guayana francesa, esos países que están al lado de Venezuela, esos chiquititos que no se los toma a veces en cuenta, son colonias aún de Francia, ya. Y la mayoría fue conquistado por el Imperio Español, y por eso hablamos el castellano, a excepción de Brasil, que fue conquistado por los portugueses, y al Norteamérica pues fue territorio inglés, y por eso pertenecen, hablan inglés, obviamente la redundancia, pertenecían al imperio de Gran Bretaña. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del colonialismo? Colonizar estos diferentes pueblos. Primero, expandir el poder político, querían tener más y más territorio. Segundo, el control del comercio y los recursos naturales. Recordemos que América abundaba estos recursos. Tercero, querían que todo el mundo sea cristiano, es decir, católico. Y la cuarta, buscaban riqueza y prestigio. Sobre todo España logró muchas riquezas. Entonces el colonialismo acá en América, los imperios europeos impusieron su cultura, su religión, su lengua, nos impusieron todos a las personas que vivían aquí. Entonces explotaron los recursos naturales, establecieron el sistema de trabajo forzado, sobre todo a los pueblos indígenas, y trajeron pues africanos como esclavos, y por eso encontramos varios pueblos afrodescendientes actualmente, no solo aquí en Ecuador, sino en los diferentes pueblos en los diferentes países de América. Entonces las consecuencias sobre todo para los pueblos indígenas, para las personas que vivían aquí, obviamente perdieron sus tierras, perdieron su cultura, casi el 70% de las personas murieron, ya sea por las enfermedades que trajeron los españoles, por el maltrato de ellos y por imposiciones. Impusieron nuevas religiones. Recordamos que los incas, aquí en América del Sur, en el centro los aztecas, eran politeístas, es decir, adoraban a más de un dios. Entonces nos trajeron la nueva religión, que era el catolicismo, pues sí nos la impusieron. Entonces hubo enfrentamientos, varios pueblos terminaron extinguidos, exterminados, no quedaron ni huella. Esa mezcla cultural y nacimiento de nuevas identidades, sobre todo con los criollos, que fueron el nacimiento, la mezcla entre indígenas y españoles. Entonces el comercio triangular, que lo llamamos así, fue un sistema económico que unió a Europa, África y América. Ya pudieron expandir esos territorios, pudieron mejorar sobre todo el comercio, la economía. Entonces se intercambiaban sobre todo esclavos, materia prima y productos manufacturados. Esto benefició obviamente a las potencias coloniales, pero causó sufrimiento a millones de personas, a los indígenas especialmente, ¿ya?
Entonces el colonialismo en África durante el siglo XIX, las potencias europeas se repartieron todo África y eso hace poco nomás África comenzó a ser libre, por decirlo así. En la llamada Conferencia de Berlín en 1884-1885 comenzaron a repartir las diferentes países africanos, sobre todo para extraer los recursos. Entonces se trazaron fronteras artificiales, no consideraron nada, ni las comunidades, ni los pueblos que estaban asentados, no les importó prácticamente nada y se llevaron los recursos. Y hasta ahora algunos, recién en 2008 creo que es el último país que se avanzó a independizar, ¿ya? Las consecuencias en África, pues la explotación de minerales, sobre todo la mano de obra, le llevaron muchas personas de África, no tenían autonomía política, había guerras internas sobre todo por las fronteras que de ellos no ponían, sino las impusieron, entonces ahí era un poquito de guerras civiles, sobre todo la desigualdad y pobreza estructural hasta la actualidad. Hasta ahora, África es uno de los continentes, es el continente más pobre del mundo, así que hasta ahora sigue eso, sobre todo por la invasión de las grandes potencias por llevarse los recursos. El colonialismo en Asia, porque en Asia también se repartieron, pero sobre todo Inglaterra, Francia y Holanda son los que se repartieron esa parte del mundo. Ellos controlaron grandes territorios como la India, Indochina, Indonesia, y por eso gran parte de estos pueblos hablan inglés. Y por eso influyó la religión, la economía, los sistemas educativos de la región, ya que recordemos que en esos países la mayoría son budistas, taoístas, y por ejemplo en Indonesia, en Indochina, en India hay diferentes religiones igual, pero en la parte de Indochina ahí hay cristianos un poquito. ¿Por qué? Pues por el colonialismo que llevaron estos países. Estas formas de resistencia a los pueblos colonizados, obviamente a partir de la Revolución Francesa, ellos dijeron, no, pues yo también yo quiero ser libre, quiero ser independiente. Entonces comenzaron a hacer rebeliones, se rebelaron, crearon movimientos culturales, luchas por la independencia. Por ejemplo, tenemos acá en América la independencia de Haití, en la India la resistencia en India, las guerras en África, que han luchado por su territorio. Entonces el impacto cultural, el colonialismo mezcló lenguas, regiones y costumbres. Por una parte es positivo, sobre todo en el ámbito cultural, porque se mezcló, pero por otras partes es demasiado doloroso, porque surgieron nuevas formas de identidad, pero también de discriminación y racismo. Además, varios pueblos terminaron exterminados, se perdió su identidad, su cultura en esos pueblos, así que obviamente podemos verle los lados positivos, pero también no olvidar lo negativo, que fue más. Entonces la economía colonial, ya en la época, ya que estaban aquí los españoles, los portugueses, sobre todo aquí en América, que es donde vivimos, el sistema económico se basó en la extracción de materias primas, por eso trajeron muchos esclavos africanos. ¿Para qué? Para ponerlos a trabajar en las grandes minas, para sacar toda la materia que se pueda y llevarla a Europa. Entonces ellos tenían el control del comercio por ser las potencias europeas, por traer esclavos, armas, nueva tecnología que acá no había obviamente. Entonces esto limitó sobre todo el desarrollo de aquí, de los pueblos indígenas, generó dependencia de los españoles porque ya nos traían comida, nuevos objetos, entonces eso influyó mucho. Cuando nos descolonizamos, pues fue en el siglo XX. Tras guerras mundiales, los pueblos colonizados comenzaron a luchar por su independencia. Recordemos que aquí en Ecuador se independizó en 1830. Igual en Asia, en África lograron liberarse, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a liberarse, independizarse gran parte de los países del mundo, no solo de unas partes, y con la Segunda Guerra Mundial la mayoría se independizó ya.
Entonces las consecuencias globales: nacieron nuevos estados independientes, ya hay casi 206 países si no me equivoco. La desigualdad económica, sobre todo aquí en América, entre el norte y el sur, porque todos quieren irse a Estados Unidos. Ya, los conflictos étnicos y políticos los sigue existiendo. En todos los países existen movimientos de liberación nacional, es decir, estados nacionalistas que defienden la nación antes que cualquier otro interés. Entonces el neocolonialismo es la nueva forma que le damos nosotros al término. Muchas potencias siguen influyendo en los países, sobre todo a través del comercio, la deuda externa, los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros estamos endeudadísimos con la deuda externa, y ha de seguir subiendo año tras año. Eso es fatal y a veces no nos damos cuenta, pues, si terminamos de dependencia. Por eso es que a veces se quitan subsidios, se quitan presupuestos del Estado, porque a veces nos manda una institución a la que le debemos. Por ejemplo, nosotros le debemos al FMI, y pues ellos dicen: si quieren que les vuelva a refinanciar la deuda, pues quiten el subsidio. Si quieren que les vuelva a prestar, reduzcan el presupuesto de la salud, de la educación. Y eso hace cada estado, y eso no es aquí solo en Ecuador, es en la mayoría de países del tercer mundo, llamado así, que son Latinoamérica, países africanos. Por ejemplo, los países africanos hoy en día están endeudadísimos con China. Ya China se ha ido a meter de lleno en África, ya les construye edificios, les construye todo, y obviamente con intereses propios, sobre todo en los minerales. Así que igual se sigue manteniendo este dominio, por decirlo así. Estamos muy dependientes de otro país. Eso es el neocolonialismo, que es la nueva forma que ahora colonizan, no necesariamente por el poder, sino por lo económico. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que el colonialismo no solo cambió territorios, sino también la mentalidad. Cambiamos mucho con eso, ya puede ser a favor o en contra, pero cambiamos mucho. Entonces, nosotros, comprendiendo estos efectos, vamos a permitir valorar esa diversidad cultural que ahora tenemos, porque todos prácticamente somos diferentes, sobre todo aquí en América. Entonces, la lucha por la desigualdad, por la igualdad entre los pueblos, se sigue teniendo en la mayoría de países latinoamericanos. Siempre existe este tema de la pobreza, de la quieren igualdad, etcétera. Se sigue escuchando de grupos, sobre todo ahora ya mezclamos con políticos estos pueblos, así que se sigue manteniendo sobre todo el colonialismo. Seguimos dependiendo mucho de los países fuertes, sobre todo en el ámbito económico. Listo, el debercito, y se me ha cerrado la plataforma. A ver, de debercito. Ya, de debercito, usted tiene que realizar un mapa conceptual sobre las consecuencias políticas, económicas y culturales del colonialismo aquí en América, en África y en Asia. Si puede, lo hace en diferentes mapas conceptuales para que igual aprenda un poquito más. Si no tienen tiempito, pues lo hacen en uno solo, como hemos visto hoy en un breve resumen. Entonces, eso estamos concluyendo, y nos vemos el día de mañana con una nueva clase. Que tengan una excelente noche.